No, bueno, y eso principalmente ahí, como saben, terminamos el ciclo del 2025 de alguna manera, en los febreros de receso, y comenzamos con todo en marzo, retomando. ¿Ya? Em, y entrando ya a la práctica misma, em, en la semana pasada comenzamos a ver los distintos cuerpos que plantea Thich Nhat Hanh, que es un tema bien interesante del libro, como en realidad todos los temas que están ahí son bien interesantes. Este es uno de los temas que por lo menos a mí más me, eh, me pareció adecuado para transmitirlo. Y el primer cuerpo que vimos la semana pasada es el cuerpo físico, y vimos realmente un ámbito relacionado con el cuerpo físico. Tengo dos libros distintos de esto, el digital y este, y en uno habla del cuerpo físico y en otro habla del cuerpo humano. Pero básicamente se refiere a lo mismo, es el cuerpo que tenemos. Es como la descripción más directa de eso. Eh, y les quiero leer para comenzar una cita de esta parte del libro que dice así: la mayor parte del tiempo se nos olvida totalmente que tenemos un cuerpo. El cuerpo está ahí, pero la mente está en otro lugar, no en el cuerpo. La mente se aliena del cuerpo, se va hacia otros proyectos, hacia nuestros proyectos, preocupaciones y miedos. Podemos trabajar durante horas ante el ordenador y olvidar completamente el cuerpo hasta que sentimos algún dolor. Y aquí doble clic en esto. Pero, ¿podemos afirmar que de verdad estamos viviendo la vida si olvidamos que tenemos un cuerpo? Si la mente no acompaña al cuerpo, no podemos decir que estamos plenamente presentes. No podemos decir que estemos verdaderamente vivos. Es fuerte aquí Tich Nhat Hanh. Se va con Tuti. Se va, como dicen en el fútbol, con la pierna arriba a Tich Nhat Hanh en esta parte. Hay dos cosas que me gustaría rescatar de esta cita para compartirlo. Uno, esto de que la mente se aliena del cuerpo, esta palabra alienación. La mente se aliena del cuerpo. Y eso es una constatación muy patente, muy importante dentro del mundo de la atención plena, porque cuando meditamos y cuando hacemos esta práctica, nos damos cuenta que hay un modo de la mente que es un funcionamiento en piloto automático. La mente funciona así y nosotros funcionamos al ritmo de esa mente que está en piloto automático, ¿cierto? Y por otro lado, la mente puede estar enfocada completamente en ese ámbito, pero después nos damos cuenta, también en la meditación, que hay un ámbito que es la conciencia, que en el fondo, como se dice en el mindfulness, darnos cuenta. Entonces, darnos cuenta es otra capacidad de la mente que es la mente consciente. Pero efectivamente, y cuando asumimos esa mente consciente, podemos llevar esa conciencia al cuerpo, como lo hacemos en esta práctica. Entonces, si yo no les digo, tomen conciencia de su cuerpo, lo más probable es que toda su atención, todo su centro está en la mente, en lo que está pasando, dando vueltas en diferentes pensamientos, concentrados acá, pero hay que decirle a la mente, siente tu cuerpo. Por ejemplo, si les digo ahora, sientan el peso del cuerpo. Inmediatamente sentimos el peso del cuerpo, no es por defecto. Y eso no, no está bien ni mal, es así. ¿Cierto? Tenemos como especie una mente tan poderosa que podemos vivir prácticamente en torno a nuestra mente, sumido en nuestra mente, de manera automática, totalmente hacia acá.
Y para sentir el cuerpo hay que tomar conciencia y decir, ah, voy a sentir el cuerpo. Ponemos la atención como por acá, ¿verdad? Y de hecho, efectivamente, cuando, cuando lo mental está muy activo, nos olvidamos completamente que tenemos un cuerpo. Y tenemos que empezar a sentir dolor, como dice Thich Nhat Hanh, en el escritorio, cuando estamos en el computador y de repente nos empieza a doler la espalda. Es un recordatorio de que tenemos cuerpo, pero podemos vivir absolutamente hacia, hacia lo mental, ¿verdad? Y es muy interesante eso porque como el ideograma, que no lo voy a explicar ahora, pero el ideograma plantea, el ideograma ese que está ahí, del mindfulness, pone que el cuerpo, que nuestro cuerpo es el techito, ¿verdad? Y que nuestra mente es el caminito para llegar al techito. Realmente, cuando nosotros meditamos, lo que hacemos es tratar de alinear, no alienar, alienar es la separación, alinear la mente con el cuerpo. El cuerpo está en el momento presente y cuando la mente se conecta con el momento presente se produce un alivio, porque salimos de nuestros bucles mentales, cosas que nos van dando vuelta permanentemente y nos conectamos con el puro hecho de estar acá. Entonces nuestro cuerpo es una maravilla también porque dentro de todas sus funciones, caminar, mirar y las miles de cosas, saborear, tocar, también el cuerpo es nuestra potente ancla para darnos cuenta de que todo lo que ocurre acá, ¿verdad? Está bien, es una maravilla, un gran desarrollo de nuestra especie, ¿cierto? Pero el mundo, la realidad, por así decirlo, está acá, en el presente. Entonces podemos volver. El cuerpo nos ayuda a volver, es nuestra gran ancla. Eso en una primera cosa. Y lo otro que les quería plantear, eh, es esto de estar plenamente vivo. Es bien interesante porque eh, eh, lo plantea con harta dureza Katich Nathan. Si es que no estamos presentes, si es que no, si es que no en este momento estamos prestando atención, sentimos que estamos acá, esto mismo que hicimos de sentir el peso del cuerpo, sentir la respiración, sentir la vida, estar acá. Estar en lo que está ocurriendo en nuestra vida, si no estamos acá, es como que no estuviéramos de alguna manera vivos. Es una afirmación muy rotunda eso, pero realmente es cosa de ver qué es lo que nos pasa a nosotros, qué es lo que le pasa a otras personas cuando están metidos en preocupaciones, en preocupaciones, en preocupaciones, en preocupaciones. Mucha gente su vida es una pura preocupación, en un constante estado de estrés y de preocupación y no hacen ancla, pues no tocan acá. Y la pregunta es, ¿eso es estar vivo? ¿O qué tipo de vida es esa en que no estamos en la realidad, estamos absortos en nuestro, como les decía, en nuestro bucle, en nuestro estado permanentemente automático? La vida, podemos decir que no estamos vivos, es bien fuerte, pero salgamos de ahí. Podemos decir, ¿estamos plenamente vivos? ¿Estamos, estamos de alguna manera en algún nivel de conexión con la realidad? Porque realmente podemos vivir totalmente absortos acá. A ver, una persona que se junta con un amigo a tomar un café, o con un amigo, con una amiga a tomar un café, y está permanentemente preocupado del celular, está tomando café con esa persona que está al frente, lo está escuchando, porque a diferencia de lo que se dice normalmente, eh, no somos multitarea, eso no existe, la gente no es multitarea, el foco de la mente puede estar en una sola cosa, realmente el foco de la mente puede estar en una sola cosa. Si yo estoy, a mí siempre me recuerdo en este caso cuando nuestros hijos eran chicos y yo tenía una cámara, en esa época no se ocupaba el celular, sino que tenía una cámara de video digital, igual era digital, no soy tan viejo, bueno, pero tenía una cámara de video digital. Y
filmaba, 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 y ya me pasaba algo bien heavy cuando terminaba de filmar, que terminaba y estaba la filmación, pero yo no había estado en el cumpleaños, yo estaba filmando el cumpleaños. Entonces, si nosotros vamos a alguna actividad o si nosotros estamos con una persona o nos vamos de vacaciones y estamos en preocupación, nosotros estamos viviendo en la preocupación, una preocupación del trabajo. Viviendo en la preocupación del trabajo, no estamos en la playa, ¿cierto? No estamos en la arena, no estamos mirando el mar, no estamos. Eh, Quien dice esta cuestión muy contundentemente también es Saki Santorelli, que es uno de los secos del mundo de la atención plena. Tiene esta cita que yo la leí algunas veces. Dice, mindfulness es una manera de comenzar a estar más atento al momento presente. Esto es como una definición del mindfulness. Mindfulness es una manera de comenzar a estar más atento al momento presente, a la realidad de estar vivo, a la realidad de estar vivo y quizás más importante aún, participar en el acto milagroso de estar vivo. Porque esto es una visión un poquito más, ¿cómo se diría políticamente? Más amarilla de esta cuestión. Pero claro, no estamos muertos, ¿verdad? Pero de alguna manera, si no tocamos el presente, si no hacemos una actividad, ¿verdad? Que nos conecte con nuestra vida, de lo que está ocurriendo ahora, lo bueno, lo malo, ¿cierto? Todo, las experiencias positivas, las más o menos, las negativas, las fome, las entretenidas, de alguna manera estamos vivos, pero no estamos participando del acto de estar vivos. Y la meditación es un acto de contemplación profundo en que no hay, porque todo, además, a ver, aparte de la mente, vivimos en una sociedad que está llena de objetivos. Siempre estamos haciendo algo, incluso haciendo para un propósito. La otra vez conversaba con una persona y le decía que la actividad que hacía en mindfulness no era una actividad remunerativa. Entonces me miraba esa persona así con cara de, ¿de qué me estáis hablando? O sea, ¿cómo puede haber una actividad que no sea remunerativa? ¿Para qué es? ¿Verdad? Si la actividad no tiene un objetivo, es como que la actividad no existe. Para mucha gente, todo es con un propósito. Entonces, es muy especial esto que hacemos acá, porque si ustedes lo quieren ver, imagínense que a pesar de toda la evidencia, no existiera, no hubiese, en realidad el mindfulness no sirviera mucho para el estrés, no sirviera mucho para regularnos emocionalmente, para, ¿cómo se llama? Para la reactividad, que es otra cosa que ayuda mucho. Imagínense que no sirviera para nada. Para nada de eso, ¿cierto? Para todas esas promesas que tiene el mindfulness. Si no sirviera para, si fuera solamente un momento para quedarnos en silencio, es observando lo que nos ocurre. Solo eso. Si fuese solo eso. Y no tuviera ninguna otro elemento más que eso. Ya, de verdad, en mi apreciación personal, sería maravilloso. El darnos un momento para estar callado, haciendo algo que es para hacer nada. Eso es totalmente contracultural. Nosotros creemos, desde que existe la revolución industrial, ya me voy a poner de profe de historia, pero la revolución industrial, ¿cierto? En el siglo de fin del XVIII, principio del XIX, estamos acostumbrados a que todos nuestros procesos de vida incluso se industrializaron y hacemos las cosas para producir, ¿cierto? Estamos en un permanente estado de producción. Incluso, esto es bien interesante, estoy leyendo un libro además relacionado con eso, pero cuando salimos de vacaciones o cuando tenemos un fin de semana y decimos vamos a descansar, es, no es un momento para, justamente para la contemplación o para conectarnos con la vida, no, es un momento de descanso para en el fondo, y la gente lo dice, recargar pilas, ¿cierto? Para poder de nuevo entrar en la producción.
E incluso cuando llega el fin de semana y las vacaciones, ¿qué vamos a hacer en las vacaciones? Y se convierte también las vacaciones, que es un momento que de supuesto descanso, eso es lo que veíamos la otra vez en el video que hicimos con la Vale, de un momento de descanso se produce también es un hacer. Y entonces nos produce angustia. Si no arrendamos la casa en la playa, si no organizamos, si no tenemos actividades, hacer, 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 hacer. Entonces, esto que hacemos acá es un no hacer, ¿verdad? Conectarnos con el cuerpo y sentir que tenemos un cuerpo es parte del estado contemplativo y es parte del no hacer y el conectarnos con la vida y el acto de estar vivo. Eso quería traerles hoy día, en realidad lo trae Thich Nhat Hanh. ¿Algún comentario? Para que te escuche el Iván y quede grabado. Yo lo que entendí de todo lo que tú dijiste es que en el fondo, con el mindfulness logramos tener conciencia del momento que estamos viviendo, de lo que vamos haciendo. Y el hecho de no hacer nada es algo súper importante, porque vivimos en una sociedad que si tú no tienes cosas que hacer, si tú, qué sé yo, el fin de semana, ¿verdad? Si tú no sales de tu casa, es como perdido. Entonces, es tan importante esto de no hacer nada, pero en el fondo estás haciendo mucho, mucho por uno y para ir encontrándote a ti mismo también, yo creo. Yo no sé si pasó, qué sé yo, con ustedes, pero conmigo, también con la existencia de la pandemia, ¿verdad? Que había veces que uno no hacía nada. Entonces te permite ir diciendo, pucha, puedo vivir sin hacer nada. Que antes uno para allá, para acá, ¿verdad? Y moverse y saber que el día lunes va a venir y tienes que hacer cosas. Entonces, eh, qué importante no hacer nada. Totalmente. Y lo que planteas de la pandemia, sí. De hecho, el no hacer, pero a mí me pasa cuando tengo momentos de pausa que me producen angustia a veces. Estoy tan acostumbrado a estar todo el día haciendo cuestiones que cuando paro siento una angustia. Y eso es porque vivimos en esa máquina de la producción constante, no sabemos parar. Si no hacemos es perder el tiempo, no estamos haciendo nada. Increíble, ¿no? John, Es que es un tema profundo. Sí, Iván, yo recuerdo que tú me dijiste una vez que esto que hacíamos en la meditación era para contribuir al resto del día, eh, que esta conexión con el momento presente temporal que se produce en la meditación eh, ayudaba con el tiempo, acumulativamente, por decirlo entre comillas, a ir contribuyendo con el resto del día a que estuviéramos un poquito más con el momento presente. Y yo encuentro que eso se logra, pero es bastante desanimante que cuando uno para de meditar y se encuentra con su actividad diaria después, el, el río de pensamiento te lleva totalmente de nuevo y, y es muy difícil en el resto del día eh, estar en el ancla, eh,
y estar cerca del momento presente. Sí, lo que ocurre, Iván, es que ahí siempre esta actividad tiene esa cosa que es difícil de calibrar, diría yo, y que no, y que es fácil que nos perdamos allí. Porque en realidad, cuando tú dices terminamos de meditar y entramos en el mundo, nuestro mundo cotidiano, ¿cierto? Eh, en el fondo volvemos a estar en ese estado, ¿cierto? De los pensamientos y de las preocupaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y entonces, cuando estamos en ese estado, a ver, esto es algo bien importante decir. No podemos no estar en ese estado. No lo podemos cancelar. Ni siquiera podemos, no depende de nuestra voluntad que nuestra mente no esté en, ¿cómo decirlo? Como que el hámster siga girando y girando y girando y girando. No lo podemos evitar. Pero como tú meditas, Iván, y como nosotros meditamos, podemos tener conciencia de algo que no todo el mundo tiene conciencia, que en el fondo cuando por ejemplo empiezan a elevarse tus niveles de preocupaciones, porque tu mente, y es muy gráfico, todo nos pasa, ¿cierto? Que de repente tenemos un problema y el problema va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y aquí viene lo importante, Iván, nosotros podemos llegar y decir, ok, me detengo un rato y me doy cuenta, esto que está ocurriendo acá, esto no es la realidad. Esta es la construcción de mis pensamientos. Tiene bases en la realidad, pero no es la realidad. ¿Y dónde está la realidad? Me detengo, respiro, observo y ahí me conecto con el momento presente. Y basta hacer eso para darse cuenta de que todo esto que está acá, que es muy poderoso, no te tiene por qué gobernar. Entonces, somos conscientes de estos dos estados, el piloto automático, la mente la mente girando, ¿cierto?, hacia adentro, pero también tenemos conciencia y la conciencia nos permite decir, oh, mi mente, en este momento estoy en un estrés grande que está siendo provocado por mi mente, pero puedo salir de ahí. Hay otro estado que es esta conciencia y puedo sentir mi respiración, el peso del cuerpo, puedo soltar, ¿cierto? Y está acá el mundo, en el fondo el mundo de nuestra mente es un mundo así de chiquitito. Cuando abrimos los ojos y miramos la realidad, la inmensidad del universo es inmenso, ¿cierto? Y eso nos conecta con algo mucho más profundo y podemos salir de ahí. Después vamos a volver, es inevitable que volvamos, pero tenemos la posibilidad de salir y saber que hay otra perspectiva. ¿Te respondo bien, Iván, o no? Sí, Johnny, a eso iba yo. ¿Sí? No pretendas que entre que más meditas, más estás en el momento presente. Como que si empezaste a meditar y estabas, cuando empezaste estas prácticas, pasabas en piloto automático, no sé, eh, estoy inventándote, 5 horas al día, ahora que haces mindfulness se va a convertir en 1 hora al día. Eso es una fantasía. Lo que sí puedes hacer cuando te das cuenta que estás en este estado, como recién dije, cuando la mente te empieza a estresar mucho y todo el cuento, puedes detenerte y salir de eso y conectarte con el momento presente. Y eso ya es un alivio inmenso. Y no empezar a creerse mucho lo que dice la mente, si la mente es bien chamullenta en esto. La mente nos puede llevar a creencias, la mente narra, conecta, pero esa no es la verdad. ¿Cierto? Es útil, súper útil, pero no nos creamos que lo que pensamos y lo que creemos es la realidad. Por algo pensamos y creemos muchas cosas, incluso en un día, en una semana, en un mes, que decir, en un año y en décadas. Creemos cosas distintas, ¿verdad? Ya, démosle el tiempo vamos a pasar al yoga. ¿Alguien más por si no? Ya.
Bueno, vamos a comenzar. A ver, tenemos 30, 50. Hoy día vamos a partir en Shavasana. Vamos a estirarnos. Respiramos profundo. Y Shavasana es justamente una postura de invitación al sentir, al observar el cuerpo, incluso hasta todos los músculos del cuerpo tienden a hacer, a estar en actividad. Entonces, cuando nos ponemos en esta posición, con el cuerpo suelto, con los pies cayendo a los costados, las manos, las palmas apuntando hacia arriba, podemos invitar a la mente a que se focalice en qué zonas del cuerpo se siente tensión y disolvemos esa tensión como si cayeran hacia el fondo de la tierra. Podemos observar qué zonas del cuerpo están haciendo, están en actividad y desactivarlas, observando la respiración involuntaria. Y de esta manera, quedémonos en silencio un ratito, sintiendo y observando las zonas del cuerpo que necesitamos desactivar para ir dándole mayor espacio, amplitud al momento presente. Y si ya pensamos que nos relajamos un tanto, que ya estamos, dense cuenta que siempre hay otro punto del cuerpo que puede ser desactivado, entregado a la gravedad. Búsquenlo y suelten aún más. Y más profundo. Vamos a recoger una rodilla apuntándola hacia el techo, luego la otra. Nos vamos a dejar caer en postura fetal.
Y de la postura fetal, lentamente vamos a ir a ubicarnos en postura simple con las piernas cruzadas. Háganlo despacito, no apuren nada en esta práctica. Apurar es una forma de hacer. Ubiquen un elemento regulador, puede ser una mantita, un cojín bajo, y ubíquenla debajo de los glúteos, siéntense en ella y vamos a juntar las plantas de los pies y vamos a poner los talones más o menos cerca de los genitales y sujetar con la mano donde podamos los pies. Y aquí nos vamos a quedar un ratito, un instante, unos segundos en silencio. Y vamos a comenzar inhalando a movilizar la pelvis hacia atrás, vértebra a vértebra. Y nos vamos a ir arqueando. Y luego la pelvis va de abajo hacia arriba en un movimiento progresivo de onda, de avance. La pelvis va a ir hacia el vientre para ir exhalando y vértebra a vértebra de abajo hacia arriba. Vamos a ir cerrando la pastilla. Repetimos, inhalando, pelvis retrocede. Vamos arqueando vértebra a vértebra. Al final de la inhalación se arquea un poquito el cuello y la cabeza. Y luego la pelvis que va a viajar hacia el vientre, lo presiona. Exhalación y cierre. Continúen con su propia guía. Y luego de algunas repeticiones vamos a adelantar un poquito los pies. Siempre las plantas de los pies se tocan juntitas, las manos sosteniéndolo. Y continúan el movimiento de onda, inhalando, pelvis que retrocede, vértebra a vértebra. Sentimos, digamos, la tensión a la columna mientras inhalamos, cómo se va arqueando progresivamente hasta tocar cuello y cabeza. Y luego pelvis hacia el ombligo para comenzar el cierre. Continúen con su propia guía, ya saben cómo es esto. Si se hace automático el movimiento, deténganse y comiencen de nuevo.
Y vamos a hacer una última estación adelantando más los pies hacia adelante con con la planta junta, sujetándonos desde donde podamos y continúa el movimiento pélvico, basculando la pelvis hacia atrás en inhalación y cerrando la columna en exhalación. Y luego de algunas repeticiones, cuando quieran, vamos a pasar a una nueva fase en que vamos a ir dejando que el tronco caiga lo que podamos hacia adelante. Con cada exhalación bajamos un poquito lo que podamos, en una entrega a la gravedad, en un soltar. Y aquí lo interesante es conectarse con la gravedad, sin forzar la espalda, sin tensar nada, simplemente con cada exhalación dejar que el mismo peso de la cabeza, de los hombros, empuje milímetros y tratar de no hacer, de no resistir este, esta caída, esta soltura. Quédense ahí el tiempo que sea interesante y vamos a ir saliendo de a poco haciendo movimientos de onda, inhalando en activamiento, exhalando en cierre y poco a poco, progresivamente vamos a ir estirando las piernas, primero un poquito y continuamos el movimiento de onda. Es un movimiento de onda de salida que es más corto. Retiramos el elemento regulador cuando quieran. Apoyamos las manos en el suelo y continuamos moviéndonos la salida que vaya siendo delicada. En inhalación y cierre. Vamos estirando más las piernas. En un momento ya las piernas quedan bastante estiradas, los codos van donde iban las manos y continuamos. Y hasta llegar sin apurar nada, vean su propia secuencia, a un momento en que quedamos nuevamente en Shavasana, extendidos en el suelo. Extendidos y extendidas en el suelo. Estamos ahí un instante de conexión más profunda. La mente se absorbe un poco más en las sensaciones del cuerpo. Y vamos a volver a flectar una rodilla, luego la otra, postura fetal. Y esta vez, desde la postura fetal, vamos a ir hacia la postura de Vajrasana, que es la postura en que nos sentamos
en nuestros talones, o el que lo necesite, que es lo mismo, puede quedar en postura simple también, con las piernas cruzadas. Para llegar a Vajrasana no lo hagan de un tirón, vayan de a poquito, sintiendo cómo se va enderezando la columna, la cabeza abajo. Y cuando sientan que la respiración está equilibrada, llevan la mirada al frente. Quedamos un instante acá también. Podemos contrastar cómo era la postura horizontal de Shavasana, a cómo es esta postura vertical, la postura del diamante. Respirar, cómo se siente la respiración ahí, cómo se sienten los hombros, cómo se percibe la perspectiva desde la conciencia alrededor, desde la mirada alrededor. Quedémonos unos instantes de escucha. Y luego vamos a avanzar con las manos en el suelo. Enganchamos los pies. También en el suelo retrocedemos las manos para quedar en cuclilla o la postura alternativa que necesitemos. Acá también podemos ocupar un elemento regulador. Yo lo necesito para poner en los talones. Abrimos las rodillas y ponemos los codos entre medio de las rodillas. Y los codos nos hacen abrir un poquito más. Y la idea es tener la columna derecha. Y luego llevamos las manos al suelo, como en una postura de una ranita. Y vamos a llevar los glúteos hacia arriba, con los pies paralelos a la altura de las caderas. Sentimos el estiramiento que produce elevar los glúteos. Y luego, usando las piernas, como yo digo, como escalera, vamos subiendo súper lento hacia la verticalidad total, manteniendo la cabeza siempre abajo, sintiendo el ascenso vértebra a vértebra de la columna, tomándonos harto rato. Tienen tiempos distintos, respeten el tiempo de cada uno, cada una. Y cuando sientan la respiración equilibrada, la mirada al frente. Y aquí hacemos Samastiti, esta postura que es como un Shavasana de pie, en que sentimos las plantas de los pies en contacto con el suelo, abrimos un poquito las palmas hacia adelante, las rodillas están flojas y nos quedamos en escucha, sintiendo la respiración, sintiendo el pecho abierto.
y sintiendo lo que haya, lo que observemos, sin pretensión. Luego vamos a estirar el cuello delicadamente hacia el costado que ustedes prefieran. Yo lo estoy haciendo hacia la derecha. Vamos a abrir la palma de la mano correspondiente a donde se dirigió la mirada, y la mirada con ojos cerrados se dirige hacia la palma abierta, y ese brazo va a ir subiendo mientras inhalamos y se detiene en la exhalación. Continúa ascendiendo, inhalando, nos detenemos exhalando. Y así seguimos ascendiendo con la mirada enfocada en esa mano que va subiendo, para ir haciendo la posición, el dibujo de la media luna en nuestro cuerpo. Tratamos de que el peso de ambos pies se mantenga en equilibrio, no se cargue hacia algún lado, que las rodillas estén sueltas, flojas. Se empieza a flectar el codo y la mano se va dirigiendo cada vez más hacia la coronilla, la mirada sigue acompañándola, haciéndole como sombra a la coronilla. Y vamos observando cómo se abre la zona de la axila, de las costillas. Y cuando estemos ya bien arriba, así como movimos el cuello delicadamente, ahora vamos a mover la muñeca para que gire. La palma se va hacia el cielo y la mirada se va al dorso de la mano y nos quedamos en postura estática allí un momento. Si esto fuese muy pesado, podemos apoyar la mano en la cabeza. Lo importante es que quedemos inmóviles un momento, con la apertura del lado, este dibujo de la media luna que formamos, sintiendo qué nos ocurre, qué sentimos, qué pasa ahí. Y cuando necesitemos ya dejarlo, porque nos cansó la postura, porque ya no es interesante, vamos bajando con la mano dirigiéndose hacia la rodilla contraria, haciendo todo un giro. Nos sujetamos de los muslos y vamos hacia una postura de compensación, tocando con la yema de los dedos el suelo, soltando la cabeza, la piel de la cara, el tronco. Y luego de nuevo vamos a ir ascendiendo poco a poco, sujetándonos del cuerpo para ir subiendo vértebra a vértebra, cabeza abajo, pies paralelos, a la altura de las caderas o un poquito más allá. Saboreamos el ascenso de la columna y elevamos la mirada cuando lo determinemos y sea su momento. Hacemos un poquito de Samasthiti, abriendo las palmas, sintiendo los puntos de apoyo en los pies, donde se carga el peso en los pies, cómo nos equilibramos, respirando, sintiendo la respiración, sintiendo el estar vivo. Quedémonos ahí unos momentos de silencio. Y cuando queramos vamos a hacer ahora el giro del cuello hacia el otro lado.
Se abre la palma de la mano del lado donde giramos el cuello y comienza el ascenso en inhalación del brazo, de la mano. Sientan cómo pesa el brazo, el hombro, la mano. Quítenle la obviedad, la mecanización del movimiento. Al mismo tiempo una gratitud por tener un cuerpo. El sentirlo, el observarlo en detalle. Y continúan el ascenso hasta que el codo se flexa. Y la palma de la mano va a ir buscando la coronilla. Y no pierdan la oportunidad de sentir la apertura de las costillas, de la axila. Es bien notorio. Y que la mirada siempre esté enfocada en esta mano que está arriba. Cuiden el peso del cuerpo que esté bien distribuido. Y cuando lo estimen, giren la muñeca para dejar el dorso a la vista. Y que la mirada se enfoque en el dorso de la mano. Y quedarnos en postura estática durante un momento. En esta media luna. Sientan lo que hay allí, lo que se despliega. Y para salir, giramos completamente, buscando con esa mano ahora la rodilla contraria. Volvemos a bajar desde los muslos, las piernas, dejando caer todo el tronco hacia el suelo. Respirando allí en la posición, soltando, dejando caer el cuerpo. Y desde acá, delicadamente, volvemos a las cuclillas o directamente a la postura de Vajrasana o de piernas cruzadas. Háganlo despacito, no apuren el proceso, no hay para qué. Y volvemos a Vajrasana o piernas cruzadas. También háganlo lento, de manera que vayan sintiendo cada vértebra de la columna que se va alineando con la cabeza abajo. Y llevar la mirada al frente cuando llegue tu momento de hacerlo, y que sea cómodo, seguro. Nos quedamos aquí un momento de respiración, de síntesis, de escucha con lo que haya, sin agregarle nada. No hay nada que agregar al momento presente, ya está todo allí. El sentir el cuerpo ya es increíble, no hay nada que poner, nada que contar. Y desde acá, cuando lo estimen, no necesariamente ahora, movilícense hacia el cojín y acomódense con todo lo que necesitan para preparar la meditación de hoy.
Viéndolos en su posición, vamos a comenzar. Honrando, focalizando lo que hablamos al comienzo, comencemos esta meditación en la pura conciencia de que tenemos un cuerpo. Entonces, vamos hacia la inmersión, hacia la absorción de la mente para recorrer nuestro cuerpo, nuestros pies. Mientras lo voy nombrando, no lo piensen, siéntanlo. Sus pies, sus piernas, su pelvis, sus glúteos, toda la columna de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, toda la espalda, el vientre, el pecho, el tronco, los pulmones, el estómago, el corazón, todos los órganos internos, los hombros, los brazos, las manos. Y desde ahí subiendo de nuevo a los hombros, el cuello, el mentón, la cara. Fíjense que el rostro sigue haciendo. Inviten a los músculos de la cara a relajarse, a dejar de hacer. La cabeza. Y sientan como que alguien soltara un aceite aromático tibiecito desde la punta de su cabeza y va bajando por todo el cuerpo, los hombros, las piernas, hasta llegar a los pies. Vamos a hacer unos ajustes habituales. Vamos a estirar un poquito la columna, sintiendo que con cada inhalación se separan un poco las vértebras de la columna y esta crece. Y efectivamente crece cuando hacemos esto. Y en la siguiente inhalación que crezca un poquito más la columna, algunos milímetros. Y así, poco a poco, se va estirando, enderezando. Va ganando en atención, que eso es algo también podemos tomar conciencia de eso. Si la columna la tuviéramos solo relajada, suelta, estirada, digamos, estaría como una posición de descanso, pero en realidad, a pesar de estar cómoda, estamos invitando a la columna a estar atenta a lo que nos ocurre, a lo que percibimos. Está en la meditación. La meditación no es dormir, relajarse, es observación, es contemplación. En un minuto que queramos dejar este estiramiento, nos detenemos, relajamos levemente los hombros y ajustamos un poquito el mentón, bajándolo un poquito. Sin importar la posición en que estén,
en el cojín, en la silla, en Shavasana extendido. Lleven la atención a algún punto de la respiración donde la sienten más clara hoy, en este momento. Dense un momento para, eso también es parte de sentir el cuerpo. Dense un momentito para observar dónde la respiración ahora, en este instante, la notan más, la saborean más. En el pecho, en el vientre, en la garganta, en la nariz, donde sea. Hagan esa investigación. Y cuando ya la hayan identificado, de nuevo en una apertura potente de la conciencia, pongan toda la intención, todo el foco de la mente en esa zona de la respiración que eligieron. Y para la mente durante este instante de meditación no va a haber nada más importante en el universo, en los acontecimientos, en lo que sea, no va a haber nada más central que estar completamente atento a esa respiración en ese punto que eligieron. Me voy a quedar en silencio ahora varios minutos para que continúen su camino meditativo. Y vuelvo al final de la meditación.
Estamos en los minutos finales de la meditación. Mantenemos el foco en el ancla mientras les leo un par de citas. Una es la que ya les leí de Saki Santorelli, que vale la pena revisitar. Mindfulness es una manera de comenzar a estar más atentos al momento presente, a la realidad de estar vivos y quizás más importante aún, participar en el acto milagroso de estar vivos. Y luego Thich Nhat Hanh dice, quizás en este mismo momento puedes hacer una pausa y reconectarte con el cuerpo, llevar la atención a la respiración y reconocer la presencia de tu cuerpo. Quizás quieras decirte, querido cuerpo, sé que estás ahí. Regresar a tu cuerpo de esta manera permite que se alivie poco a poco algo de tensión. Esto es un acto de reconciliación. Volver al cuerpo es un acto de amor. Y en este acto de amor por nosotros mismos, vamos a ir llevando la atención ahora como una linterna que cambia el foco que se vaya hacia nuestra zona abdominal, sintiendo la respiración interviniéndola. Vamos a empezar a hacer respiraciones más profundas. Y cada vez más profundo. También poniendo atención a los sonidos que hay alrededor. Y vamos a terminar la práctica haciendo 3 respiraciones profundas por nariz, botando el aire por nariz lentamente. La última inhalación, la más profunda. Y despacito vayan saliendo de la práctica, entendiendo la salida de la práctica como parte de la práctica, haciéndolo lento, dándose el tiempo de salir. Incluso el abrir los ojos delicadamente. Y nos damos el tiempo también cuando quieran, opcionalmente para conectarnos con la gratitud. Por ejemplo, de tener un cuerpo que puede ser una obviedad para el que no lo mira desde la profundidad. No es obvio nacer humano. Y terminamos la práctica de hoy. Muchas gracias por estar acá hoy día.